El destierro, despojo y conversión forzada que sufrieron los judíos sefarditas durante la Inquisición española tuvo efectos profundos en tres niveles principales: mental, energético y espiritual. Este trauma colectivo no solo afectó a quienes lo vivieron directamente, sino que dejó huellas que se transmitieron a las generaciones siguientes. A continuación, se explican estos efectos. Efectos mentales. 1. Estrés traumático colectivo. La violencia del despojo y la pérdida de la identidad generaron un estrés extremo, similar al trastorno de estrés postraumático, TEP. La incertidumbre constante, exilio, pérdida de bienes, temor por la vida, afectó la estabilidad emocional y mental. 2. Pérdida de identidad cultural. Obligados a adoptar una religión y una cultura ajenas, muchos judíos sefarditas enfrentaron una crisis de identidad. Las generaciones nacidas en el exilio crecieron sin una conexión directa con sus raíces, aumentando la confusión y el desarraigo. 3. Desconfianza generalizada. Vivir bajo la amenaza de la delación y la persecución constante fomentó una mentalidad de desconfianza hacia el entorno y las autoridades, afectando las relaciones sociales y comunitarias. 4. Sentimientos de vergüenza y culpa. Los conversos forzados, criptojudíos, a menudo experimentaban un conflicto interno entre sus prácticas secretas y la religión impuesta, desarrollando sentimientos de culpa o vergüenza por no poder practicar libremente su fe. 5. Transmisión de miedos generacionales. Los temores de persecución y rechazo se internalizaron y fueron transmitidos inconscientemente a las siguientes generaciones, condicionando su manera de interactuar con el mundo. Efectos energéticos. 1. Bloqueo de la energía vital. El desarraigo rompió el flujo natural de energía entre las personas y su tierra natal, debilitando su vitalidad. La ruptura del linaje energético ancestral generó bloqueos que se manifestaron como enfermedades, pobreza y sufrimiento prolongado. 2. Corte de la energía comunitaria. La dispersión de las comunidades sefarditas debilitó su fuerza colectiva, esencial para sostener el equilibrio energético y emocional en tiempos de adversidad. 3. Carga energética negativa heredada. Las emociones de miedo, desesperación y duelo quedaron impregnadas en el campo energético familiar, transmitiendo patrones de sufrimiento y carencias a las generaciones futuras. 4. Pérdida de protección energética. Al desconectarse de sus prácticas religiosas y espirituales tradicionales, los sefarditas perdieron su escudo energético protector, dejándolos vulnerables a influencias externas negativas. Efectos espirituales. 1. Desconexión de la fuente divina. La imposición religiosa forzó una desconexión con su propia espiritualidad, rompiendo el vínculo con la divinidad según lo entendían. Esto generó una sensación de abandono espiritual, como si Dios hubiera dejado de protegerlos. 2. Interrupción del ciclo kármico familiar. La pérdida de su práctica espiritual ancestral interrumpió los rituales y tradiciones necesarios para purificar y reparar las energías familiares. 3. Pérdida de la identidad espiritual. Al no poder practicar abiertamente el judaísmo, muchos criptojudíos se vieron obligados a vivir una fe oculta, lo que debilitó la conexión con su alma y con los valores que sustentaban su existencia. 4. Generación de una maldición ancestral. El sufrimiento colectivo y la pérdida de su lugar en el mundo dejaron una herida espiritual que se sintió como una maldición transmitida de generación en generación. Esta carga bloqueó el acceso a la abundancia, la paz y la prosperidad. Para los descendientes de judíos sefarditas, reconocer y abordar estos efectos puede ser el primer paso hacia la sanación. Herramientas como la reconstrucción del mapa natal, el trabajo con las letras hebreas, los cameas ancestrales y la conexión con la sabiduría cabalística permiten romper patrones heredados y sanar las heridas del pasado, restaurar la energía vital y la conexión espiritual con sus raíces. Reparar el linaje energético, abriendo los portales de prosperidad y abundancia bloqueados por generaciones. Este proceso no solo libera las cargas del pasado, sino que también honra la memoria de los ancestros, transformando su dolor en una fuerza renovadora para las generaciones futuras.